porque pastores sin visión entienden que están trabajando para una herencia para sus hijos. Y no es así. Y no es así. Y a veces no solo son pastores sin visión, sino que también son enganchados, que tampoco tenían el llamado, vieron una oportunidad. Pero le voy a decir algo. Bendiciones, mi gente. Esto es Evangelismo Urbano. Sí. Hermano mío, desde la cosmovisión cristiana, nosotros tenemos una costumbre de honrar, valorar el ministerio pastoral, pues es un don, es un llamado de Dios. Ale Zurdo sacó una canción muy bonita. El pastor. Wow. El que escuche esa canción del pastor de Ale Zurdo, vaya a YouTube. I love you, mi father. Vaya a YouTube Poderoso. y escuche esa canción. Él habla allí de las problemáticas que un pastor tiene que enfrentar diariamente. La situación de un pastor que tiene que orar por las ovejas, resolver los problemas, pero él no tiene quien le resuelva los problemas a él. Demasiado interesante. Así que vaya a YouTube y comente Evangelismo Urbano, el pastor. Entonces, hermano mío, hay una situación que se da. Y es que muchas veces esa labor pastoral pasa a ser una herencia que algunos pastores le dejan a sus hijos. Fíjate, el Antiguo Testamento, no hablando del pastorado en sí, sino hablando de en los tiempos de Elí, los tiempos de Samuel, pasaba algo, es que los hijos de Elí, se supone, por el tiempo en el que se estaba viviendo, que ellos eran los que iban a suceder a su padre. A su padre, ¿verdad? Ellos iban a reemplazar a su padre. Pero se comportaron mal. Así mismo pasó con los hijos de, que quién diría, porque era un profeta poderoso, Samuel. Pero los hijos de Samuel tenían la condición similar a los hijos de Elí. El pueblo de Israel, cuando le pide rey a Dios, no era porque no querían a Samuel. Era porque los hijos de Samuel no vivían como Samuel. O sea, esto me dice a mí que en muchas ocasiones los HP no son como los pastores. HP es hijo de pastor. Entonces, hay pastores que ponen por herencia el ministerio pastoral. Pero eso es una herencia o un llamado de Dios. Y yo creo que el tema tiene que ser este. El ministerio pastoral. ¿Llamado de Dios o una herencia para los hijos? Una herencia familiar. 5 segundos y pongan en el comentario lo que usted cree. 1, 2, 3, 4, 5. El llamado de Dios a pastor es individual de cualquier lazo familiar. Si bien es cierto, hay generaciones de pastores. Claro que mi sí. abuelo era pastor, mi padre era pastor, yo soy pastor, pero eso no quiere decir que mi hijo va a ser pastor. No. Dios llamó a mi padre, Dios encomendó a mi abuelo, Dios me llamó a mí, pero yo no puedo pretender que a mi hijo lo voy yo a poner en el ministerio cuando yo no esté. De ninguna manera. Fíjate que pasa algo que a veces las personas lo ven así cuando el hijo del pastor es una persona que está también dedicado a la obra. Así es. Y dicen, wow, está dedicado a la obra como su papá, busca ser como su papá, pero no es necesariamente que esa persona tenga el llamado que tiene su papá. ¿Por qué? Porque el pastorado es un llamado de Dios. Tanto así que si yo no tengo ese llamado, yo no voy a poder soportar la carga que lleva ese llamado. Claro. Todos los llamados son individuales y nada en el Evangelio es
por paternidad o por herencia. Por herencia, La no. salvación, la Biblia dice que la salvación es individual de cada quien. No, hay gente que dicen, no, cuando mi papá, cuando el Señor se lleve a mi papá en su segunda venida, yo aunque sea de un pie me le agarro. No, malinterpretando la palabra, Sí. le voy a decir algo a los que todavía no son cristianos, que sus padres sí son cristianos. Cuando el apóstol Pablo le habla al carcelero de Filipo, que él le dice, tú y tu casa serán salvos, él no le está hablando al carcelero de Filipo. Esa palabra no es una palabra general para todo el mundo en este tiempo. Es una palabra para el momento. Él le estaba diciendo a él, tú y tu casa serán salvos. Y hay algo cultural en eso. Y es que en ese tiempo, lo que decía el padre en el hogar, Eso se hacía. eso se hacía. En este tiempo, lo que dice el padre posiblemente no ha dicho nada a nadie. Nadie. Porque estamos viviendo en el tiempo donde no hay un hijo para padre. Entonces, no te pongas a pensar de que mi mamá es cristiana y yo soy hijo de la promesa. Ah. Eso no es así. Así que ponte lo que tiene que estar, que esto no es una herencia familiar. Y ahí es que viene el gran problema. Hay pastores que saben que sus hijos no están aptos para desempeñar ese llamado, pues Dios no lo ha llamado. Dios no lo ha capacitado, pues a quien Dios llama, Dios capacita. A quien Dios ordena en un ministerio, Dios lo va a respaldar. Pero muchas veces hay iglesias que son prósperas económicamente. Hay iglesias que tienen mucha bonanza y Sí. generan mucho dinero para sostener la iglesia. Quizás el pastor cobra en esa iglesia un buen sueldo. Eso es así. Y cuando el pastor ya está a punto de morir o está muy viejo y tiene que abandonar el ministerio, no abandona el ministerio, sino la función, porque aunque usted no esté en la iglesia como pastor, el pastor hasta que se muera el pastor. Claro que sí, es que es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Pero cuando ya ese pastor va a dejar el ministerio, ¿a quién él quiere poner al hijo? Mi hijo, aquí tengo esta herencia, yo trabajé muy duro y levanté esta obra, levanté esta iglesia, para que ustedes vivan de eso cuando yo me muera. Una empresa. ¡Eso es del diablo! Una empresa. No, mira, Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Puse esta empresa. De aquí no. O dicen como, anda uno por ahí. Yo no voy a mencionar el nombre porque se le está dando mucha payola. Dice que él coge el 50% de lo que entra sí. a la iglesia. Si en la iglesia es 50 son míos. Porque yo tengo que vivir de esto. No, eso no es así. Tú sabes Eso que no es así, en no el es una video, empresa. en el video anterior que nosotros comentamos, que subimos sobre la iglesia y los diezmos, o la economía de la iglesia, pueden verlo eso en YouTube. La iglesia y el dinero. Alguien comentó abajo que lamentablemente mucha gente, muchos pastores están viendo la iglesia como una empresa. Voy a tratar esto en dos connotaciones. La iglesia es una empresa. Hay que ser claro. Que yo difiero de ti. Escriban ahí y cómanme como me va a comer el varón. Sí, yo te voy a dejar Fíjate, que tú te expongas. La iglesia es una iglesia en el contexto. La iglesia es una empresa en el contexto siguiente. Es un lugar donde tú administras tanto fondos económicos como personal humano, ¿verdad? Y en esa administración tú tienes que tener una organización para que todo vaya bien y manejarlo tal cual maneja una empresa, en ese sentido. Ahora, está el otro sentido de que la iglesia no es una empresa y es poniéndolo en el contexto espiritual. No es una empresa para lucro personal, no es una empresa para hacer las cosas como tú quieres, ni poner las reglas que tú quieras, sino que es la institución que Cristo establece para regir a los que van al camino para ser salvos. Eso es correcto en esa parte. Pero Ok. en la de que la iglesia es una empresa, no creo. Claro, la forma en la que tú lo expones por la organización, pudiéramos verlo de esa manera. Pero si nosotros vemos esa parte como una empresa, vamos a verlo todo como una empresa. Porque, por ejemplo, mira, en las empresas
los padres siempre quieren que los hijos sean quien les sustituya, porque se convierte en algo familiar. Las empresas son familiares, ahí están los Lama, están los Vicini, están la compañía Modesto, todas las grandes... Sí, pero también están las empresas gubernamentales que no son de tema familiar, o no deberían, no son de tema familiar. Pero se administran casi así. Sí, en cierto aspecto, pero no es lo correcto. No, allá no voy. lo es. Por ejemplo, la iglesia, vamos a ponerla como que es la empresa dentro del gobierno de Dios, ¿verdad? Dentro del gobierno de Dios, y nosotros somos administradores. Varón, tú estás mundanalizando lo espiritual. No, yo no estoy mundanalizando lo espiritual. Yo te estoy hablando, poniéndote un contexto general. Porque el problema es que yo, si desconozco de una buena administración, yo no puedo correctamente administrar recursos humanos y recursos económicos dentro de una iglesia. Y cuando te digo buena administrar, es que a veces hay personas que no le importa que una persona se vaya al mundo, le dicen lo que sea porque entienden que eso... No, vete para el infierno, que a nosotros no nos importa nada porque es así que nos manejamos. Y no es así. Varón, yo voy a beber agua porque te voy a ungir ahora mismo. ¿Va a arremeter contra el profeta? Es más, bebe agua tú, que te voy a fundir la masa encefálica. Mi gente, este evangelismo urbano. Mírame, hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y es que las empresas siempre hacen lo mejor para las empresas. La iglesia siempre debe hacer lo mejor para la iglesia de Cristo. No. Debe hacer lo mejor para el reino. Y nosotros, la iglesia... No para la iglesia como constitución. No, déjame explicarte. Déjame explicarte. Déjame explicarte. Tú tienes un hermano en la iglesia que anda mal. Es que está en fornicación. El hermano está haciendo y deshaciendo en la calle. Profeta, el hermano mete perico y hace de todo. Y tú lo tienes en la iglesia y ese hermano te mete 10,000 pesos de diezmo. Y tú sabes que si ese hermano se va, le vas un hoyo a la iglesia, a la economía de la iglesia. Entonces, una empresa hace lo imposible para que ese empleado productivo esté ahí. La iglesia no debe hacer lo imposible para que un hijo del diablo que dé un buen diezmo pertenezca al reino. Ahí que estamos mal. Porque es que tú estás poniendo la iglesia no son las 4 paredes. La iglesia somos nosotros. ¿Verdad? Entonces, la empresa se maneja en beneficio es a que nosotros podamos ser la iglesia. Si ese hermano está como tú dijiste, en perico, que sí o qué, no es el dinero lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es que esa vida se salve. ¿Y qué dice la Biblia? Eso te interesa a ti y me interesa a mí, pero hay unos criminales que lo que le importa es que ese varón esté dando su diezmo y su cuarto para sostener la iglesia. Ahí entonces esos humanos inmortales ¿tú me entiendes? Entonces, van a ser sacrificados. Y el Gordy le vamos a echar la ¡Swing! No, que vamos a fulano, mire, yo entiendo que usted está pasando una situación, pero usted sabe que no puede dejar de ofrendar porque la iglesia se está sosteniendo de eso. Porque, mira, hay una pastora que hay un video ahí en las redes ahora mismo que dice que el que no del diezmo se lo va a llevar el diablo porque la iglesia, el que vea los números va a saber de qué yo estoy hablando. Dice que cuesta, está invirtiendo más de $32,000. Oye, varón, y quiere sugestionar a la gente a que pague esos cuartos. Escúchame, príncipe, fíjate lo siguiente. Nosotros tenemos que entender. Hay que diezmar, mi gente, y hay que ofrendar, ¿verdad? Todo el que habla en contra del diezmo porque no le gusta dar cuarto. No le gusta dar cuarto. Porque aunque Cristo dijo una realidad, es que nosotros tenemos que dar con amor. Pero ese es un tema. Vaya allá a nuestro canal, dele más para abajo y ahí va a estar el tema. O si no, le va a aparecer aquí un link y usted le va a dar. Una convicción personal. Fíjate, príncipe, lo siguiente. Nosotros tenemos que entender esto. La iglesia de Cristo, el propósito de la iglesia es que las personas sean salvos. Amén. Ese es el norte de la iglesia, que las personas sean salvos. Entonces, como iglesia, mi norte es que las personas sean salvos, yo tengo que bien administrar eso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando un hermano esté en falta, el primer principio que yo tengo que jalarlo aparte y decirle, hermanito, yo sé que tú te envicio, ¿verdad? Porque la Biblia dice que si tú estás incorrecto, los diezmos o las ofrendas no la echen en el alfolí. No te dice que te la lleve tampoco.
Dice, usted la deja a un lado, va y se disculpa con su hermano y después vuelve y la echa, ¿verdad? Yo tengo primero que jalarlo aparte. Después hacer el proceso, después jalarlo con un líder, después jalarlo... Hasta el momento que le voy a decir, delante de toda la iglesia, usted es un humano mortal, chuletú, carnal. Pero hay un proceso. Mi proceso debe de ser yo tratar de que el hermano se reconcilie con el Señor. Pero tú lo estás llamando a atención. Obviamente. Claro. Eso Hay es lo gente que correcto. por los cuartos no lo llaman a la atención, varón. Pero fíjate, si en una empresa, ese empleado productivo, que fue el ejemplo que tú pusiste, ese empleado productivo en la empresa está también desvirtuando por otro lado, ¿tú crees que el dueño de la empresa no le va a decir? Oye, está metiendo mano. Claro. Está siendo productivo, pero también está dañando la empresa. Claro. Entonces eso es lo mismo. Claro. Nosotros le vamos a parar, porque eso es lo que hace la iglesia. Ahora, la iglesia no es que usted la va a tomar como empresa, vuelvo y digo, para hacer de que un negocio de ella, familiar. No, porque, y mire que nos fuimos por la iglesia como empresa y estamos hablando del llamado pastoral. No, pero es que también lo están viendo así, porque cuando tú quieres poner a tu hijo, que tú crees que tú tienes una empresa. Claro, mira. Una finca. Es que el pastor. Una finca con 4 vacas, sembrar de yuca, y como ya tú no puedes trabajar, tu hijo la va a trabajar. Mira. Pues tu hijo no sabe ni sembrar un plátano. El pastor tiene un llamado de Dios a tal punto de que cuando vive conforme al llamado de Dios, va a pasar lo siguiente. Él va a entender quién Dios puso como relevo. Amén. Porque tiene el llamado de Dios. Sí, claro. Pero cuando le pasa como Elí, que perdió la visión, porque eso pasó con Elí. Al Elí perder la visión, Elí no sabía quién era que iba a estar por él en el ministerio. Perdió la visión. Cuando el pastor pierde la visión, no es que no tiene el llamado, sino que se desconecta. Entonces cree que es necesario que su hijo sea quien le reemplace. No es que no haya hijos de pastores que también tengan el llamado. Claro, hay porque es muchos. otra cosa. Y muy bueno. Muchos Tú tienes, que han por sido ejemplo, bien instruidos. Tú tienes, por ejemplo, el pastor Ezequiel Molina. Su hijo es pastor. Exactamente. Pero ha dado fruto de que también es un hombre que Dios lo ha llamado al ministerio. ¿Me entiendes? No es una persona común y corriente que salió de la nada. Es alguien que se formó. Alguien a quien Dios llamó para desempeñar esa obra. Y que no es un hijo como... Bueno, mira, el hijo pródigo, 2 hijos. ¿Verdad? ¿Qué le dijo el padre al hijo que se le quejó? Todo lo que yo tengo es tuyo. Es tuyo. Todo. Porque ya el otro había cogido su chelito. Su parte. ¿Verdad? Entonces la parte que le quedaba el papel era de él. Todo lo que yo tengo es tuyo. Ese que siempre está en la casa, que está buscando, pero no con la actitud que ese tenía, porque ese tenía una actitud de no líder, de no liderar. Pero el que está buscando a Dios, ¿verdad? Constantemente, el que está haciendo la obra y tiene el llamado, va a ejercer el llamado. No el que se descarrió y dice que me convertí a los 3 días y mi papá dejó eso al 4.º día y dice que yo el 5.º día soy el pastor. No, eso no es así. Usted no es pastor, usted es un enganchado. Porque esa es la realidad. No, esa es la realidad, esa es la realidad. Y muchas veces, que son testimonios que yo he escuchado, cuando un pastor deja a su hijo que no está llamado al ministerio, muchas veces las iglesias se destruyen. Sí. Pues las ovejas saben que ese no es el que no es el pastor, ¿me entiendes? Las ovejas entienden que él no es el hombre que Dios ha puesto allí. Y se divide la iglesia. Se divide la iglesia. Casi siempre. Y venden los terrenos, mi hermano. Se divide la iglesia, exactamente. Y venden los hijos de pastores, loco, que cuando el pastor se muere venden el terreno. Venden la iglesia y ponen un drink, una diablura, lo que sea ahí. Una diablura. Pero desbaratan la iglesia y piensan que eso es de ellos. Y que la iglesia, la estructura como tal, la estructura y los enseres que hay allí dentro, le pertenecen porque es una herencia que su padre le dejó. Lo venden. Y se acabó el ministerio, se acabó la iglesia, se acabó lo que había allí. Los hermanos que todavía tienen fe van y se congregan en otra iglesia y así sucesivamente. Porque pastores sin visión entienden que están trabajando para una herencia para sus hijos. Y no es así. Y no es así. Y a veces no solo son pastores sin visión,
sino que también son enganchados. Enganchado. Enganchados que tampoco tenían el llamado, vieron una oportunidad. Pero les voy a decir algo. A los que no son creyentes que nos están viendo, no crean que esa es la máxima. No. No crean que todos los pastores son enganchados y que piensan que eso es una herencia. No. Pasa. Porque todo pasa en esta tierra. Siempre van a haber personas con mucha habilidad, otros con mucho tigueraje y otros que tienen mucha sabiduría, de la que habla Santiago, no de la que viene del Padre de las Luces, sino de la terrenal, animal y diabólica. Tenemos que entender que la misión principal del pastor es instruirte para que tú puedas guiarte a la salvación. Es instruirte para que tú puedas conocer de Cristo, para que tú puedas conocer de la voluntad de Dios en tu vida, para que tú puedas aferrarte a Dios cada día más. El pastor tiene un designio en esta tierra de guiar a esas ovejas y en su momento darle con el callado. Quincún en la cabeza, que hay muchos cabezones en la iglesia, ellos saben. Can. Y darle con el callado, ¿verdad? Porque es necesario que las ovejas puedan ser dirigidas por el camino correcto. Y hay algo interesante que usted tiene que saber. Si usted anhela ser pastor, si usted quiere ser pastor, si usted siente de parte de Dios que eso es lo que usted quiere hacer para su vida, Dios mío, te siento prendido, varón. no se enganche, que ese no es su ministerio. Y el pastor no es por fama, porque nosotros vemos que hay muchos... Fulano, pero a ti te sigue mucha gente, tú puedes poner una iglesia. Mencionamos a Gigi Ávila en un contenido. Yo quiero que también ustedes busquen más abajo en el contenido que hablamos en las redes sociales. Y Gigi Ávila fue evangelista toda su vida. Murió como evangelista. Con toda la capacidad de levantar una iglesia y la iba a llenar. Varón. Iba a ser la iglesia con más gente de Puerto Rico. Porque todo el mundo, hasta los impíos, seguían a ese hombre. Pero él comprendió su llamado. Claro. Si usted es un dembowcero cristiano, ya nosotros lo aceptamos. Que usted cante su dembow. No me venga a cantar una bachata, que tú no eres bachatero. Y no abuse de que yo soy dembowcero y me siguen. Tengo 100,000 seguidores en YouTube. Me voy a poner a pastorear. No te pases. Eso no funciona así. Di que para poder poner una iglesia que me acepten. Que acepten a los dembowceros. No, el llamado de Dios no es así. El llamado de Dios no es así. Lo primero, o la primera razón que tú tienes que tener para darte cuenta si eres llamado o no al ministerio, es la motivación que hay en tu corazón. Claro que sí. Alguien me dijo una vez, ¿y por qué tú le estás corriendo al pastorado, profeta? Oye, esto es profundo. Sí, yo quiero que... Porque te iba a hacer esa pregunta. Desátame esa profundidad, varón. Porque te iba a hacer esa pregunta. Alguien me dijo, si tú le estás corriendo, eso es lo que Dios tiene para ti y te va a alcanzar en algún momento. Si eso es lo que tú quieres y eso es lo que tú anhelas, no te montes, que ese no es tu vehículo. Porque si Dios te quiere, Dios te va a llamar. Si ese no es tu llamado, no te pongas, que Dios te va a quitar. Y hay gente que están buscando emprender, como si habláramos de una empresa, una iglesia, un ministerio. Están buscando montar una iglesia porque ellos quieren ser pastores. Y la primera prueba de que tú no eres pastor es el deseo que tú tienes de serlo. En la Biblia nosotros nos encontramos con eso. Jeremías no quería ser profeta de Dios. Le corrió. Al final de cuentas Dios le dijo, bueno le es al hombre tomar el yugo desde su juventud. Y le decía a Jeremías... Yo te di por profeta desde el vientre. Yo te conocí, te di por profeta. Yo no quiero, pero es que tú me seduces. Sí. Entonces, en la Biblia tú te vas a encontrar con que los hombres que Dios llamó no querían. Tú tienes, por ejemplo, un Gedeón que le puso 100 pruebas a Dios. ¿Y cómo yo sé que tú me estás llamando? Dice Dios, pues yo te estoy llamando. Él le dice, bueno, vamos a hacer una prueba. Si ese vello, si ese amanece mojado, yo sé que tú me estás hablando. Un Moisés. Al día pasado, así mismo fue. Él no se sintió conforme y dijo, bueno, Señor, si la hierba no amanece mojada en la mañana, tú sabes que obligado, el rocío
entonces yo sé que tú me estás llamando. Dios también le mostró de esa manera. El hombre no quería. Un Moisés que dijo, yo soy tartamudo. Moisés yo soy esto. se quejó. Yo no puedo esto. Porque no hago esto. Y el Señor hago que esto y esto y esto. Y toma por aquí, toma por aquí, toma Entonces, por aquí. hay un común denominador en que cuando Dios te llama, tú no lo estás buscando. No lo estás Cuando buscando. tú lo estás buscando, Dios no te llamó. Apréndete eso. No vaya a ser que te lleve el diablo, tú queriendo pastorear, sin tener llamado de parte de Dios. Y no es que, para ponerte claro con algo, no es que yo lo odio. No. No es de que, ay, no, yo creo que Dios me está llamando al pastorado porque a mí no me gusta eso. No es eso. No es eso que el varón está diciendo. El varón lo que está diciendo es que tú lo ves como un compromiso tan grande que entiendes que no lo quieres. Y que no tiene la capacidad. Porque ni la madurez entiendes para que tienes que desarrollar. darle demasiado valor a ese compromiso. Porque sabes que es algo muy importante, que es algo muy bueno, que es algo maravilloso. Es por eso, no es de que a mí no me gusta eso. Eso es para pecar y cosas. No. Tienes que buscar a Cristo y ser guiado por lo que Dios tiene para tu vida. Así es. Y te voy a decir una cosa. Si tú estás en una iglesia donde el pastor está proponiendo a su hijo para pastor cuando él no esté, sal huyendo de allí. O no lo mandes a salir, varón. Porque si el hijo Manito, del se va a pastor- criar en una cueva de ladrones. No, está bien, te entiendo. Pero si el hijo del pastor, tú identificas que tiene el llamado, Ah, sí, ya eso es otra ¿verdad? cosa. No, Porque tú mencionaste al pastor. no, si el muchacho tiene el llamado, si el Si muchacho tiene tiene, el si el muchacho liderazgo- tiene el llamado, no el papá que lo va a proponer. La Sí, iglesia exactamente. lo va a identificar. Si tiene el liderazgo, tú vas a tener la necesidad de que cuando el pastor se vaya. Es más, si tiene el liderazgo, tú vas a querer que el pastor lo deje a él. Claro, Y que se siente ya hasta se tranquilo. eso es así. Entonces, la iglesia es una herencia de Dios o un llamado. Es una herencia El pastorado. el pastorado. Repítelo de nuevo, varón. Fluye con poder y unción. La iglesia. El pastorado. Está como perdido, varón. Voy allá. El pastorado. Es un llamado de Dios O una herencia. familiar. Ponga ahí en los comentarios qué usted cree. Escríbelo. Así que ya tú sabes, cuando lleguemos a 500 suscriptores, te vamos a regalar una Biblia de estudio para que identifiques tu llamado, una Biblia poderosa. Suscríbete, comenta, comparte, da like, que nosotros queremos bendecir tu vida. Te damos un saludo y bendiciones en el nombre de Jesús. Bendiciones, mi gente. Esto es evangelismo urbano. Una manera divertida de presentarte a Cristo.